Bueno, hermanos, pues buenas tardes y es un nuevo privilegio predicar la palabra del Señor. Y en este breve parón veraniego que estamos haciendo de Primera de Juan, me gustaría que en esta mañana fuéramos a la segunda carta de los Tesalonicenses. Segunda carta de los Tesalonicenses. Y para daros un poco de contexto, Tesalónica era una ciudad de unas aproximadamente 250.000 personas y era la capital de Macedonia. Era un bullicioso puerto marítimo y estaba ubicado en una carretera muy romana, muy importante, conocida como la Vía Egnatia, y esto hacía que la ciudad fuera un centro muy grande y activo de comercio y de negocios, y tenía una amplia cantidad de gente que estaba en aquella zona. Pablo y sus compañeros fundaron la iglesia en su segundo viaje misionero, y la evangelización que hubo en la ciudad fue todo un éxito. Pablo escribió la primera carta desde Corinto, y como vemos aquí, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica esta segunda carta unos meses después de escribir la primera carta, ya que había recibido en este tiempo un nuevo informe sobre la iglesia. El contexto en que se estaban moviendo los tesalonicenses no era nada fácil. Segunda de Tesalonicenses nos muestra principalmente tres temas. En primer lugar, la persecución que estaban sufriendo en la primera carta había sido intensificada. En segundo lugar, a pesar de la enseñanza de Pablo en la primera carta, de que los tesalonicenses se habían perdido el arrebatamiento y la venida del Señor, a pesar de la enseñanza de Pablo, seguían confundidos. Y esto era porque los falsos maestros de Tesalónica habían introducido a la congregación una carta falsa de Pablo, firmada por ellos, reforzando la afirmación de que el día del Señor ya había llegado, y la habían firmado como si hubiera sido Pablo quien la escribiera. Y en tercer lugar, algunos creyendo que el día del Señor iba a llegar muy pronto, lo que habían hecho era dejar de trabajar y estaban viviendo a costa del resto de los hermanos, y Pablo les exhortó ante esto. Y esta mañana vamos a estar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos del 1 al 5, y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vamos, hermano. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque podamos estar un día más, Señor, en ella, y te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones para poder leerla, para poder entenderla, para poder aplicarla a nuestra vida, y que tú me ayudes a mí, Señor, como un siervo inútil que soy, para tu total y absoluta gloria, Padre. Y cada palabra que yo diga, Señor, sea para tu gloria, y que tu nombre sea glorificado en todo este tiempo, y que si hay aquí alguna persona que no te conoce, te pedimos, Señor, que tú la salves, Señor, y que tú le concedas el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo como su Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día, hermanos, las iglesias se sienten orgullosas de muchas cosas. Se sienten orgullosas de ser una iglesia con un edificio grande, se sienten orgullosas de ser muchos miembros, se sienten orgullosas de tener una bonita alabanza, se sienten orgullosas de que sus ancianos posiblemente sean conocidos, se sienten orgullosas de tener
dinero, se sienten orgullosas de tener un enfoque moderno, nuevo en la iglesia. Pero fijaros, hermanos, imaginaros por un momento que nuestros ancianos nos hablasen de una iglesia modelo a imitar, y esa iglesia descubrimos que no tiene edificio, que sus ancianos no los conocemos, que no es una iglesia grande, que no es una iglesia rica, sino que sus miembros son más bien de clase baja, y que no es una iglesia que para la sociedad no entretiene a la gente. Pero además de esto, la iglesia tiene un ambiente más tenso que cómodo, porque se encuentra en tribulación y en persecución. ¿Qué pensaríais? ¿Cuántos de nosotros iríamos corriendo a visitar a esos hermanos para conocerlos e incluso congregarnos alguna otra vez con ellos? Humanamente hablando, para nuestro pensamiento humano, quizás pocos de nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí la palabra de Dios, aquí afirma que esta iglesia que nosotros describimos es una iglesia modelo a imitar. Es una iglesia que agrada al Señor. Es una iglesia que le da la gloria a Dios. Estamos hablando de la iglesia de Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos del 1 al 5, nos muestra cómo ser una iglesia que agrada a Dios. Y esto es para todos y cada uno de nosotros, para que lo apliquemos. Cómo ser una iglesia que agrada y que glorifica a Dios. Y en este texto vemos 5 características de una iglesia modelo a imitar. 5 características de una iglesia modelo a imitar. En primer lugar, la primera característica, los versículos 1 y 2, vemos salvación verdadera. La segunda característica, vemos crecimiento espiritual, versículo 3, la primera parte. La tercera característica, vemos amor abundante, versículo 3, la segunda parte. La cuarta característica es perseverancia en la prueba, versículo 4. Y la quinta característica es que son dignos del reino. Pero en primer lugar, vamos a ver la primera característica, versículos 1 y 2. Aquí vemos salvación verdadera. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que encontramos en estos versículos es al autor de esta carta acompañado de sus fieles colaboradores. Pablo, el autor de esta carta, aunque nombre también a Silvano, también conocido como Silas, y a su verdadero hijo en la fe, Timoteo, que lo estaban acompañando. Esta carta, como hemos dicho, va dirigida a la iglesia en Tesalónica. Y la primera característica que vemos aquí de una iglesia modelo a imitar es que tiene una salvación verdadera. La palabra clave que enfatiza la salvación verdadera de la iglesia que vemos aquí es la palabra en, por lo que viene a continuación. Fijaros, estos creyentes de Tesalónica están, nos dice el versículo, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Este en nos da la idea de pertenencia, nos da la idea de estar en una misma familia. Esta afirmación indica que esta iglesia es regenerada, que pertenece a la familia de Dios, que es verdaderamente salva. Fijaros cómo Pablo une que tanto él como ellos, como en la iglesia de Tesalónica, pertenecen a Dios. Dice el versículo, en Dios nuestro Padre. Es decir, nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Solamente se puede pertenecer a la familia de Dios si eres verdaderamente salvo. Si tu fe es real, si has sido regenerado, si has sido adoptado en la familia de Dios. Una persona sin Cristo no pertenece a la familia de Dios. Necesita ser reconciliado con Dios, como hemos escuchado ahora mismo con Samuel.
necesita ser adoptado en la familia de Dios. Esta es la doctrina de la adopción. Es por esto por lo que el Señor Jesucristo dijo a los fariseos en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero en contraste con esto, los tesalonicenses tenían una salvación verdadera por la afirmación que vemos aquí de Pablo. Su padre era Dios, pertenecían a su familia. Es más, de la unión espiritual, personal y eterna del cristiano verdadero con Dios, tiene como resultado, nos dice el versículo, la gracia y la paz. Estas dos palabras, gracia y paz, lo que hacen es que resumen el Evangelio básicamente. La gracia es el favor inmerecido de Dios al hombre pecador, y la paz es el resultado de ese favor. Así que una persona sin Cristo, cuando es salvada por Dios, no solo pertenece a la familia de Dios, no solamente tiene un Padre celestial, sino que es reconciliado con Dios solamente por su gracia con Él. Ahora, si os fijáis, estos dos versículos encontramos cómo se repite la unión en las palabras del Padre y del Señor Jesucristo. Y al igual que hemos escuchado en la mesa del Señor, esto es una afirmación de la deidad del Señor Jesucristo como Dios que es. Es una afirmación de su completa igualdad. Si Cristo no es Dios, como dicen muchos herejes, ¿cómo explicaríamos aquí, según estos versículos, cómo están unidos los creyentes verdaderos tanto al Padre como al Hijo? ¿Cómo lo explicamos? Si Cristo no fuera Dios, no puede ser la fuente de la gracia y de la paz, al igual que el Padre. Pero en contraste con esto, en toda la palabra de Dios encontramos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Estas afirmaciones prueban que la iglesia de Tesalónica tenía una salvación verdadera. Ahora, ¿cómo podemos imitar esta primera característica de una iglesia que agrada a Dios en nosotros? Hermanos, la predicación del Evangelio tiene que ser primordial en nuestra vida. La predicación del Evangelio tiene que ser primordial en la iglesia. El Evangelio tiene que ser vivido en nuestra vida, aún en nuestro pecado, aún en nuestra obediencia imperfecta a Dios, aún en nuestra caída. Pero el Evangelio tiene que ser mostrado en nuestras vidas para que así el Evangelio sea expandido y para que así el Evangelio tenga fruto y haya una salvación verdadera por medio de la expansión del Evangelio. Esta es la primera característica de una iglesia modelo a mitad, salvación verdadera. ¿Cuál es la segunda característica de una iglesia modelo a mitad? Crecimiento espiritual. Versículo 3, la primera parte, fijaros que dice ahí. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Y fijaros, por cuanto vuestra fe va creciendo. Fijaros cómo los tesalonicenses son de tal ejemplo espiritual para nosotros que Pablo empieza este versículo 3 alabando a Dios por su obra en ellos. Y esto es sumamente importante, hermano. Pablo alaba a Dios por su obra en ellos. El versículo nos dice, debemos siempre dar gracias ¿a quién? A Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Y esa palabra que vemos ahí, debemos, se refiere a una obligación, se refiere a una deuda, se refiere a una responsabilidad muy profunda. Y fijaros, esta es la idea. Pablo, al ver el fruto de los tesalonicenses, no le quedó más opción sino que darle la gracia y la gloria a Dios por su obra en los tesalonicenses. Y si os fijáis, hermanos, la gratitud no es ni para Pablo como fundador, ni para los tesalonicenses por el buen camino que ellos estaban siguiendo, sino que la gratitud es para Dios.
solamente por la gracia de Dios, tanto los tesalonicenses como todo creyente, tenemos fruto. Es Dios quien hace posible la obra del crecimiento espiritual en nosotros. Y esto, hermanos, es maravilloso. Esto, ¿sabéis lo que hace? Esto quita y esto desecha cualquier tipo de vanagloria de las personas en la iglesia. Hay mucha gente dentro de la iglesia que dicen: yo sé todo esto, yo hice todo aquello, yo di tal ofrenda, yo ayudé en todo esto. Parece como su currículum, ¿verdad? Pero tenemos que entender algo. Si no es por la gracia y la obra de Dios en nosotros, si no es por su gracia con cada creyente, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaría yo? Camino a la condenación. Desde el momento de nuestra salvación hasta que estemos en la gloria, no tenemos nada en que jactarnos. Todo es por la gracia y la obra de Dios en nosotros. Ahora este versículo nos muestra que la gratitud de Pablo a Dios por los tesalonicenses es por un motivo en concreto. Nos dice el versículo: por cuanto vuestra fe va creciendo. Esa palabra va creciendo. Se refiere, fijaros, a que su fe creció sin medida, a que su fe creció mucho más allá de lo esperado. Y aquí no se refiere a que haya niveles de fe 1, nivel de fe 2, nivel de fe 3, sino que los tesalonicenses crecieron espiritualmente, y con su crecimiento evidenciaron aún más su fe con su crecimiento espiritual. Evidenciaron con su crecimiento espiritual que su fe era verdadera y que iba creciendo. Y recordar, hermanos, el difícil contexto que ellos tenían. Ellos no estaban en una situación maravillosa, por decirlo así, la iglesia sin ninguna dificultad y todo le iba bien. Ellos estaban en una situación muy delicada. Ellos estaban en persecución. Ellos estaban siendo atacados de todos los frentes. Ellos estaban pasando tribulaciones. Pero los tesalonicenses no crecieron espiritualmente solo a pesar de la persecución, sino que crecieron espiritualmente por causa de ella, por causa de la persecución. Cuando la persecución o la tribulación llega a la iglesia y nos llega a nosotros, va a producir siempre dos efectos. El primero va a evidenciar una fe falsa. Y el segundo va a evidenciar la fe verdadera. Fijaros, en primer lugar, la tribulación evidencia una fe falsa. Vamos por un momento a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, los versículos 20 y 21. Dice así, versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estos son personas que un día confesaron una fe por alguna emoción, por alguna condición, pero no es real, solamente tiene palabras. Entonces ellos mantienen, por decirlo así, cuando el ambiente es agradable, una vida de cristiano, una vida en el ambiente de cristiano, hasta que hay algún sacrificio que hacer en su vida, o bien algún sufrimiento a causa de su fe, en el que deben de obedecer al Señor, y abandonan esa supuesta fe que un día confesaron.
Entonces la tribulación evidencia esta fe falsa, pero la tribulación también va a evidenciar la fe verdadera. Fijaros lo que dice Job capítulo 42. Job capítulo 42, versículos 5 y 6. Dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de todo el sufrimiento de Job, lejos de abandonar su fe, alabó a Dios, le dio la gloria a Dios y creció espiritualmente. Así que la tribulación y la persecución a la fe verdadera le hace crecer espiritualmente. Y estos son dos contrastes, hermanos. La fe falsa, cuando viene el sufrimiento, ¿sabéis qué hace? Se aleja de Dios. Pero la fe verdadera, cuando viene el sufrimiento, te acerca más a Dios. Te hace ser más dependiente de Dios. Nunca somos más dependientes de Dios que cuando estamos pasando por pruebas, que cuando estamos en tribulación, que cuando estamos en sufrimiento o que cuando estamos en persecución. Y cuanto más dependientes seamos de Dios, más vamos a crecer espiritualmente y más vamos a evidenciar la fe verdadera como lo hicieron los tesalonicenses. Entonces la fe verdadera, el sufrimiento es el camino al crecimiento espiritual, porque depende más de Dios, porque vamos a confiar más en Dios, porque nos vamos a aferrar más a Dios, porque vamos a, así por este camino, vamos a ir creciendo espiritualmente y vamos a ir glorificando al Señor. El Salmo 119, versículo 71, dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu estatuto. Además, hermanos, sabéis que, y esto es algo maravilloso, no hay ninguna posibilidad de que si eres salvo, te apartes para siempre del Señor ante el sufrimiento y la tribulación. Y ojo, no es que lo vayas a hacer en tus propias fuerzas, sino que el poder de Dios te va a sustentar por siempre. Fijaros, hermanos, si miramos nuestro pecado, ¿qué probabilidades tenemos de mantener nuestra fe en nuestra propia fuerza? Ninguna. Pero el Señor es quien nos regala el don de la fe. El Señor es quien mantiene nuestra fe firme. El Señor nos guarda hasta que estemos en la gloria. Entonces la fe verdadera, la fe que se evidencia con una vida, con una salvación verdadera, con un fruto, con un crecimiento espiritual, esa fe es indestructible, no por nuestra propia fuerza, sino porque el Señor Jesucristo no permitirá su destrucción. Aquel que es verdaderamente salvo perseverará hasta el fin. Y los filipenses son un maravilloso ejemplo de esto. En medio de la persecución dieron evidencia de que su salvación era verdadera por el crecimiento espiritual más allá de lo esperado que había en ella. Esta es la segunda característica de una iglesia modelo a imitar: crecimiento espiritual. La tercera característica de una iglesia modelo a imitar es un amor abundante. Amor abundante. Versículo 3, la segunda parte, fijaros lo que dice. Dice: y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fijaros, si observamos este versículo, esta parte del versículo, nos damos cuenta de que Pablo no solo alabó y no solo dio gracias a Dios por el crecimiento espiritual que habían demostrado los tesalonicenses, sino que Pablo también le dio la gloria a Dios por el amor abundante que habían demostrado los tesalonicenses. Y esta es la tercera característica de una iglesia modelo a imitar. Ellos agradaban a Dios con el fruto de su amor abundante.
Pablo ya le dio la gloria a Dios en la primera carta por estos mismos frutos. Esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses capítulo 1, los versículos 2 y 3. Ya en la primera carta los tesalonicenses habían mostrado frutos en el crecimiento espiritual y en el amor abundante. Pero, aunque Pablo había visto el fruto de ellos, siguió orando por ellos. Siguió pidiéndole a Dios crecimiento y abundancia en amor los unos con los otros. Ahora, desde la primera carta hasta la segunda, Pablo había recibido noticias de que los tesalonicenses seguían creciendo espiritualmente. Los tesalonicenses seguían abundando en amor, seguían creciendo en amor. Su amor estaba ganando fuerza. Tenían un amor saludable. Tenían un amor que impregnaba y contagiaba a toda la congregación. Eran un ejemplo espiritual los tesalonicenses también en esto. Y ojo, no es que le hubiera mejorado la situación de la primera carta a la segunda, sino que los tesalonicenses seguían en persecución. Y no solo seguían en persecución, es que la persecución había aumentado. Estaban más perseguidos que la primera carta. Pero cuanto más aumentó la tribulación y cuanto más aumentó la persecución, más aumentó su fruto de amor. Esto evidencia una fe verdadera que persevera. Su fruto ante una situación difícil no se quedó estancado. Su fruto no desapareció. Ellos no abandonaron su fe, sino que ellos hicieron todo lo contrario. Dieron fruto más allá de lo esperado. Esto nos muestra cómo la fe verdadera persevera y da fruto a pesar de las circunstancias. Y esa palabra que vemos ahí, amor, no se refiere a una emoción sentimental, sino que esta palabra se refiere a servicio, a un sacrificio en un trabajo. Y esto es una marca de creyentes verdaderos. Trabajar sacrificadamente por el hermano, ayudarlo en sus necesidades espirituales, en sus necesidades materiales, físicas, según la capacidad de cada uno, ¿verdad? Pero este tipo de amor no suele abundar en la iglesia, ¿verdad? Se nos da mejor abundar en el amor de echar buenos ratos, echar una risa, irnos a tomar algo, pasarlo bien, ¿verdad? Pero cuando un hermano nos pide un favor sacrificial, muchas veces ponemos excusas o desaparecemos. Pero este amor sacrificial es el que vemos en los tesalonicenses, es el que vemos en cada uno de ellos. El versículo nos concreta y nos dice: de todos y de cada uno de vosotros, este amor abunda para con los demás. Ellos tenían amor con el mundo al predicar el Evangelio. Ellos tenían un amor sacrificial con los hermanos. Era evidente en cada uno de ellos. Y esto también nos muestra cómo cada cristiano tiene fruto individualmente, porque tiene una vida espiritual, porque tiene una salvación verdadera, porque crece espiritualmente. Todos y cada uno de los que hemos sido salvados por Dios tenemos fruto. Y esto era evidente en los tesalonicenses con el fruto de amor sacrificial, al igual que tiene que ser evidente en nosotros, en nuestra salvación. Esta es la tercera característica de una iglesia modelo que debemos de imitar: amor abundante. La cuarta característica de una iglesia modelo a imitar la encontramos en el versículo 4, y es que ellos tienen perseverancia en la prueba. Perseverancia en la prueba. Dice así el versículo 4: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo no solo alabó y le dio la gloria a Dios por su fruto de crecimiento espiritual y de amor abundante, sino que Pablo alabó a Dios porque los tesalonicenses tenían perseverancia en la prueba.
El versículo nos dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios. Fijaros en esa palabra, hermano, esa palabra tanto que vemos ahí nos indica que el crecimiento espiritual y el amor de ellos les llevó a hacer lo que viene a continuación. ¿Sabéis lo que ocurrió? Pablo, Silas y Timoteo compartieron la gloria de Dios con las demás iglesias. Ellos compartieron el fruto que estaban dando los tesalonicenses. Estaban expresando con gozo la obra de Dios en los tesalonicenses con los demás. Y la clave de esta perseverancia que tienen en la prueba es la esperanza que tienen en el Señor Jesucristo. Su esperanza en el Señor Jesucristo era el motor para soportar la prueba. Era el motor para ser fieles en la prueba y en la tribulación, en la persecución. Su motor era la esperanza que tienen en el Señor Jesucristo. Pablo ya expresó en su primera carta su preocupación para que su esperanza aumentara, y así fue, al igual que su crecimiento espiritual, al igual que su amor, su esperanza no desapareció, su esperanza no disminuyó, sino que todo lo contrario, su esperanza creció sin medida, creció mucho más allá de lo esperado. Pero ojo, los tesalonicenses, además de esto, hermanos, eran cristianos humildes. Ellos no se gloriaban de lo buena iglesia que eran, no se jactaban de sus frutos, sino que, ¿sabéis lo que hacían? Simplemente crecían espiritualmente en obediencia al Señor, y esto era de testimonio espiritual para Pablo, para Silas, para Timoteo, para las demás iglesias y para nosotros. Su esperanza de gozo y de ejemplo espiritual para las demás iglesias. Pero fijaros específicamente por qué motivo ellos estaban agradecidos a Dios. Y sigue diciendo en el versículo, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La paciencia que vemos aquí significa permanecer y significa también mantener la esperanza bajo dificultad. Y esto nos da la idea de que es una esperanza alegre. Esa palabra fe significa fidelidad. Así que fijaros, para resumirlo todo, Pablo estaba agradecido a Dios porque la esperanza de estos tesalonicenses era fiel y era alegre a pesar de la tribulación y de la prueba. Y a primera vista podemos pensar que esto no es algo difícil, ¿verdad? Pero es que ellos tenían esta esperanza fiel y alegre en medio de terrible sufrimiento, porque el versículo nos dice que ellos tenían persecuciones, tenían hostilidad por los enemigos del Evangelio, ellos tenían ataques tanto de fuera de la iglesia como de dentro de la iglesia con aquellos falsos maestros que querían engañarlos. Esto daba como resultado las aflicciones, el sufrimiento que causaba la persecución. Pero ¿sabéis qué, hermano? Al contrario de todo pronóstico, esto no les debilitó espiritualmente, no decayeron espiritualmente, sino que sucedió todo lo contrario. Ellos perseveraban en la prueba de manera fiel y de manera alegre, y Pablo se gloría y siente gozo por ello. Y esto, hermanos, nos exhorta a cada uno de nosotros como cristianos. Esto nos hace examinarnos a nosotros como cristianos. ¿En qué cosas sentimos gozo en la iglesia cuando las vemos? ¿Sentimos gozo cuando vemos fruto espiritual? ¿Sentimos gozo cuando una persona es fiel al Señor en medio del sufrimiento? ¿Sentimos gozo cuando una persona es salvada por Dios? ¿Sentimos gozo cuando un hermano crece espiritualmente, cuando obedece al Señor?
o nos alegramos más con cosas vanas, sin fruto, sin provecho, o alegrías terrenales y temporales en esta tierra. Si esto es así, ¿sabéis qué? Nos estamos perdiendo la gloria de Dios manifestada en una persona. Si esto es así, nuestra mira no está enfocada en las cosas celestiales, no está puesta nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Pablo, Silas y Timoteo mostraron su gozo con el fruto de los tesalonicenses, porque la esperanza que estos tesalonicenses tenían le hacía perseverar la prueba en medio de la difícil situación que tenían. Esta es la cuarta característica de una iglesia modelo a imitar. Y la quinta y última característica de una iglesia modelo a imitar es que son dignos del reino. Son dignos del reino. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Fijaros, hermanos, y esta es la idea. La clave para evaluar si una iglesia es digna del reino de Dios es la actitud espiritual de la iglesia. La clave para evaluar si una iglesia es digna del reino de Dios es la actitud espiritual de la iglesia. Esa palabra que vemos ahí, esto, nos lleva a recordar cómo agrada la iglesia de Tesalónica a Dios. Los tesalonicenses habían evidenciado su salvación verdadera, ellos tenían crecimiento espiritual, ellos tenían un amor abundante y ellos tenían una esperanza que soporta la tribulación, el sufrimiento y la prueba de manera fiel y alegre. Los tesalonicenses tenían una perspectiva celestial. Ellos vivían primeramente buscando el reino de Dios y su justicia. Ahora, esta actitud digna del reino de Dios nos dice el versículo que es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esa palabra que vemos ahí, demostración, se refiere a una evidencia, se refiere a una prueba. Ahora, hermanos, fijaros, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea aquí es que el sufrimiento que Dios permitió en los tesalonicenses evidencia su salvación verdadera, y esto dio gloria a Dios. Ellos se mantuvieron fieles, ellos dieron fruto a pesar de todo. Dios disciplina a su Hijo no como la base de la salvación, sino que Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para que evidenciemos nuestra salvación por medio del fruto y la fidelidad en medio de ese tiempo difícil. El sufrimiento en la vida del cristiano, esto va a ser algo inevitable. El sufrimiento en nuestra vida no es como la visión que tiene el mundo. No es un sufrimiento que no tenga sentido, que no valga para nada. Porque el sufrimiento en la vida del cristiano, vemos aquí en los tesalonicenses, que tiene propósito. Tiene un buen fin. Y el propósito y el fin es crecer espiritualmente. Es hacernos más dependientes de Dios. Es que conozcamos más a Dios. Es pasar de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria. Y que en todo este tiempo Dios sea glorificado. Ese es el propósito. Así que si estás atravesando sufrimiento espiritual, a pesar de llevar una vida de obediencia a Dios, aunque sea imperfecta, no significa que Dios se ha olvidado de ti, sino todo lo contrario. Significa que Dios está trabajando en ti. Está completando la obra de santificación que Él empezó desde el mismo día que te salvó. Y esta actitud que evidencia nuestra salvación
es digna del reino de Dios. Esta es la quinta característica de una iglesia modelo a imitar que agrada a Dios. Hermanos, debemos de imitar esta iglesia. Dios no evalúa una iglesia por sus características externas. No evalúa una iglesia por el gran coro de alabanza. No evalúa una iglesia por el edificio bonito que tenga. No evalúa una iglesia por el número de miembros amplio que tenga, ni por las ofrendas sumamente grandes que reciba. ¿Cómo evalúa Dios una iglesia? Por la salud espiritual de la iglesia. La iglesia modelo a imitar que agrada a Dios es aquella que tiene conversiones verdaderas que dan fruto en crecimiento espiritual, fruto en amor abundante, y que su esperanza en el Señor soporta la prueba, y todo esto da evidencia de que son dignos del reino de Dios a pesar de la difícil situación que estén atravesando. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Señor y Padre, te damos las gracias